Otro término que tenemos que definir es el de fuerza. La fuerza en física, otra vez en física, porque tal vez en otro tipo de contexto el término fuerza significa otra cosa, significa levantar, significa empujar, significa tironear, ¿no? Tirar, pero en física el concepto de fuerza involucra una interacción. Para que sea entonces una interacción, tienen que estar presentes entonces al menos dos cuerpos. Al menos dos cuerpos. Un solo cuerpo no puede. Entonces, al menos dos cuerpos o un cuerpo con su universo o medio ambiente. Todos son sinónimos. Medio ambiente, entorno, todos estos son sinónimos. ¿Pero qué quiere decir entonces? Que es un cuerpo de estudio con lo que lo rodea, con su universo, que puede ser un universo acotado o un medio ambiente también acotado, un entorno reducido, dependiendo cada ejercicio. Pero es entonces el cuerpo con la relación que tiene con su medio ambiente. Y también aparecen fuerzas cuando hay dos cuerpos que están interaccionando. Estas fuerzas pueden dividirse en dos grupos de contacto, o sea que pueden haber fuerzas de contacto, que como la palabra lo indica, tiene que haber contacto directo entre dos cuerpos, es decir, que los cuerpos, para que haya contacto, se tienen que estar tocando directamente, y a distancia o de largo alcance, también se le dice, y que estas, como son a distancias, los cuerpos no hace falta que se estén tocando, sino que están separados uno del otro, pero sin embargo están interaccionando, por eso mismo aparece una fuerza, pero no están en contacto directo, sino que están alejados uno del otro. Un ejemplo muy importante de fuerza a distancia es la fuerza que hace la Tierra, ¿no? La Tierra como planeta, no como suelo, digamos, ¿no? El planeta Tierra ejerce una fuerza a distancia con todos los cuerpos, con cada cuerpo que habita la Tierra, con cada cuerpo que está en la Tierra. Como sabrán, la Tierra está girando alrededor del Sol permanentemente, entonces como está moviéndose porque cambia su posición, lo hace con una determinada velocidad y en este caso como varía, hay una aceleración específica que fue calculada para la Tierra. Yo les había contado entonces que la velocidad que toma un cuerpo, por ejemplo, si es para allá, ¿no? El cuerpo se está moviendo para allá, sobre el eje X horizontal, tiene una velocidad en ese sentido y puede tener también entonces una aceleración en el mismo sentido. Pero la aceleración siempre va en el mismo sentido en que va la velocidad de ese cuerpo, en la misma dirección y sentido, porque la aceleración lo que mide es, estrictamente, ¿no?, es la variación de la velocidad en función del tiempo. Vean que la velocidad era la variación de la posición en función del tiempo y la aceleración es la variación de la velocidad en función del tiempo otra vez. Cómo cambia esa velocidad que lleva el cuerpo en un rango de tiempo determinado. Por eso es que están
íntimamente relacionada y tienen la misma dirección y el mismo sentido. Hablando estrictamente de la Tierra, ya se calculó cómo es la aceleración. Ya está todo medido, ya se sabe cómo es la masa de la Tierra, ya se sabe cómo es la velocidad, cómo varía, y entonces se calculó ya la aceleración de la Tierra, y es una aceleración ya muy específica, como les decía, ya está medida, a la que se llama aceleración de la gravedad. Y se simboliza con la letra G minúscula. Este valor, dependiendo la fuente, dependiendo el libro, va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o 10 metros sobre segundo al cuadrado. O es 9,8 o es 10. Se puede considerar alguno de estos dos valores cuando uno trabaja con la aceleración de la gravedad. Entonces, retomando el concepto de fuerza como interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y su entorno, vamos a tener que todo cuerpo que esté en la Tierra, por el simple hecho de estar en la Tierra, entonces todo cuerpo que está en la Tierra va a sentir la fuerza que la Tierra ejerce sobre él. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es las fuerzas, todas las fuerzas que aparecen en un cuerpo. El cuerpo es de estudio, no cualquier cuerpo. El cuerpo que yo quiero estudiar, el cuerpo que yo quiero saber qué le pasa. Vamos a analizar entonces, a estudiar todas las fuerzas que aparecen, que están presentes en ese cuerpo de estudio. Esas fuerzas pueden ser entonces de contacto o a distancia, las que estén sobre mi objeto de estudio. Eso es lo que vamos a definir. ¿Qué tipo de fuerzas están sobre ese? Lo que se hace es estudiar un cuerpo a la vez, solamente. Se elige un solo cuerpo y se lo estudia. ¿Qué se estudia? Entonces todas las fuerzas que están sobre este cuerpo. Siempre, por supuesto, estableciendo el marco de referencia, luego se estudian las fuerzas sobre un cuerpo. Cuando los cuerpos son figuras simétricas, como un cuadrado, como una esfera, una circunferencia, lo que se pudo ver es que justamente a la mitad se concentra el punto en donde para este lado y para este lado tienen la misma masa. Para este lado y para este lado tienen igual masa. Entonces este punto es representativo de la masa del cuerpo, porque de acá para arriba tienen una determinada masa que es igual a la de acá para abajo. Entonces se considera que ese punto es el representativo y a ese puntito se lo llama centro de masa. Entonces uno lo que tiene que hacer es elegir primero el cuerpo que va a estudiar. Luego ubica el centro de masa de ese cuerpo, que es ese punto representativo de toda la masa. Uno lo que tiene que hacer entonces es primero definir el cuerpo que va a estudiar y en segundo término definir dónde está el centro de masa en ese cuerpo. Esto cuando son figuras geométricas es exactamente a la mitad. Pero cuando no tenemos figuras más complejas, como el cuerpo humano, lo que se calculó fue que para el cuerpo humano el centro de masa está justo por encima del ombligo. Por
ejemplo, acá está el ombliguito de la persona y está justo acá, a un par de centímetros arriba del ombligo. Entonces se toma esa parte como el centro de masa del ser humano, porque la masa que está acá arriba es igual a la masa que quedó acá abajo. Entonces, ¿para qué necesitamos definir el centro de masa? Porque todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo van a salir, van a dibujarse como que salen del centro de masa del cuerpo. Todas las fuerzas de un cuerpo se dibujan en un sistema de fuerzas. Sistema de fuerzas o diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre. Todo eso son sinónimos para decir que yo estoy dibujando todas las fuerzas que aparecen sobre un cuerpo, el cuerpo de estudio, a partir de dibujarlas sobre el centro de masa de ese cuerpo. Si considero un bloque de masa M, que la conozco, un bloque sólido, supónganse como un cuadrado, entonces yo ya sé que el centro de masa va a estar acá, a la mitad justamente, y que lo que tengo que hacer es dibujar todas las fuerzas que están interaccionando con este cuerpo. Lo que tengo que hacer es dibujar todas las fuerzas que aparecen sobre este cuerpo, porque este cuerpo está interaccionando con otros cuerpos o su medio ambiente, y dibujarlas acá, nacientes desde el centro de masa. Las fuerzas, ya habíamos hablado que son vectores. Como las fuerzas son vectores, eso quiere decir que tienen dirección y sentido, y se representan con flechas. Por eso es que se estudian de esa forma. La primera fuerza que le podemos dibujar a todo cuerpo es la fuerza que ejerce la Tierra sobre él, que es una fuerza a distancia. Entonces, todo cuerpo de estudio, no importa su geometría ni quién sea, siempre tiene a la fuerza peso sobre él, que es una fuerza que tira desde el centro de masa del cuerpo hacia abajo y se simboliza con una P mayúscula y con el vector, por supuesto, porque es una fuerza. Esta fuerza peso es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo y siempre sale del centro de masa del cuerpo hacia abajo y es la fuerza peso. Entonces les pongo acá P de peso. Esa es una, siempre va a estar. Ahora, ¿qué pasa si le agrego otros objetos a este cuerpo para que interaccionen con él? Por ejemplo, una mesa, supónganse que esto es una mesa en la que el cuerpo está apoyado, porque el cuerpo está sobre la mesa, entonces va a aparecer una fuerza de contacto entre el cuerpo y la mesa, porque están directamente tocándose el cuerpo y la mesa. Esa fuerza de contacto que aparece acá, entre el cuerpo y la mesa, se llama fuerza normal y es la fuerza que sostiene al cuerpo. Se denomina con una N mayúscula, esa es la normal. Tira para arriba porque es la fuerza que la mesa hace sobre el cuerpo para sostenerlo. Entonces, estas son las dos principales fuerzas que aparecen cuando un cuerpo está en reposo. Reposo quiere decir que no se está moviendo, porque la posición no cambia en función del tiempo. No está haciendo nada, entonces está en reposo. Apoyado sobre una mesa, sobre el suelo, donde sea, pero si está apoyado en algo, va a tener siempre una fuerza que lo tira hacia arriba, que se llama normal. Vean que yo estoy dibujando las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, no las fuerzas que actúan en la mesa o las fuerzas que actúan en la Tierra. Esas son otras. ¿Qué debería hacer para dibujarlas? Cambiar el objeto de estudio, decir, ahora voy a estudiar la mesa, a ver qué le pasa. O la Tierra, el planeta Tierra. En este caso, elijo este cuadrado como mi objeto de estudio. Si aparecen más fuerzas debido a la interacción, por ejemplo, en el caso que yo empuje este cuerpo, lo empuje con la mano para allá, en el caso más idílico, que lo empuje hacia ese lugar, hacia el lado positivo de las X, va a aparecer una fuerza que le estoy haciendo yo
al cuerpo, que se denomina una F mayúscula con la flechita, por supuesto. Es la fuerza que estoy haciendo yo al empujar al cuerpo. Y va en ese sentido porque yo estoy empujando para allá. Si empujara para allá, aparecería para el otro lado. Después hay una fuerza un poco más compleja de estudiar, que se llama fuerza de fricción, que también es una fuerza de contacto. Porque la fuerza de fricción es exactamente la fuerza que ofrece resistencia. Se denomina FR. Fricción o rozamiento. La simbolizo acá abajo, ahora, ¿no? Para conocerla primero, porque es la fuerza que aparece en oposición al movimiento. La fuerza de rozamiento, fricción, se opone al movimiento que lleva el cuerpo. Eso hace que el cuerpo se frene después de un determinado tiempo. Entonces, si hay fricción, se agrega esta complejidad de que la fricción va a frenar el movimiento. Después de un determinado tiempo, por supuesto. Y la fricción aparece por el contacto entre la superficie y el cuerpo. Por eso la dibujé acá abajo. Solamente para ejemplificar que es el contacto que tiene la mesa con el cuerpo. Si yo quisiera estas fuerzas a este par, ¿no? Bueno, nosotros cuando hagamos ejercicios, estas fuerzas siempre les van a decir, esto es cero, o sea, no existe fricción. ¿Para qué es eso? Para simplificar todo este análisis y sacar este término y quedarse, por ejemplo, con este sistema de fuerzas más básico. Pero en la realidad, todos los ejemplos y los eventos que ocurren en la realidad tienen fuerza de fricción. Y esto tiene que ser añadido y calculado, porque la fricción, además, hay dos tipos de fricción, la fricción estática y la dinámica. Entonces cada una tiene su forma de calcularse. Y ahí ya se agrega una complejidad mayor acá cuando hay fricción. Entonces, por eso es que los ejercicios les van a decir todo el tiempo, no hay fricción. Lo hacen para que ustedes puedan sacar ese término de su sistema de fuerzas y puedan simplificar todo el estudio. Entonces, si yo quisiera realmente hacer bien el sistema de fuerzas, tengo que ubicar a mi cuerpo acá, en el eje XY, en el centro de masa, por ejemplo, coincidiéndolo con el eje de coordenadas, y a partir de acá ubicar todas estas fuerzas que acabamos de decir. La normal desde el centro hacia arriba, la fuerza peso hacia abajo, la fuerza que estoy realizando yo, por ejemplo, si va en este sentido. Y acá otra vez, si hubiera fuerza de rozamiento, cosa que no les va a pasar, aparecería acá. Entonces, así se dibuja un sistema de fuerzas ubicando el centro de masa en el eje XY 00 y ubicando y dibujando todas las fuerzas que interactúan y que están apareciendo en ese cuerpo, en este del estudio, uno a la vez. La normal por la superficie, la fuerza peso por la tierra, la fuerza que yo aplico. A veces la fuerza aplicada tiene una así, una chiquita de fuerza aplicada, ¿no? Que es una fuerza aplicada exteriormente. ¿Por quién? Por otro cuerpo. Porque si yo les decía, empujaba el bloque con la mano, en definitiva, yo soy otro cuerpo que está interaccionando con este otro cuerpo que está empujando. Por eso que va en esa dirección, ¿no? El caso más simplificado es este, que se mueve por el eje horizontal en X y que solamente tiene esta fuerza que yo estoy aplicando y no tiene rozamiento. Entonces este eje pasa a ser así, ¿no? Acá les dibujo así como para que vean, esto está sobre X, ¿no? Para que vean las tres fuerzas ahí. La normal, la fuerza peso y la fuerza aplicada. Así se dibuja un sistema de referencias de un solo cuerpo a la vez y con las fuerzas que actúan sobre él.